Lo que hemos vivido en San Juan de Lurigancho estos días es terrorismo urbano y así hay que tratarlo. Y por eso que yo justamente el día de hoy, que tengo también una audiencia para presentar dos proyectos, sustentar dos proyectos en la Comisión de Defensa, voy a hablar sobre un proyecto de ley que estamos, ya que lo hemos elaborado y que como es congresista, también lo voy a llevar el día de hoy para que uno de los congresistas lo pueda hacer suyo y también lo pueda sustentar, que es justamente equiparar a las acciones de las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, porque en este momento están sembrando el terror, están sembrando el caos, están sembrando mucho temor en la población. Ahora vamos a pasar rápidamente a darle la bienvenida. Está aquí en estudio Luis Felipe Castillo, él es alcalde de Los Olivos. Bienvenido, alcalde, a Exitosa. Muy buenas tardes, Karina. Justamente, gracias por la invitación y poder hablar un poquito de seguridad ciudadana, que es un tema que nos aqueja el día de hoy y todos los días. Hemos vivido estos días un suceso muy triste y lamentable como el de San Juan de Lurigancho. Me solidarizo con toda la población de San Juan de Lurigancho, pero lo mismo que vive Lima Este, también vive Los Olivos, y viva Lima Norte, y por eso que justamente necesitamos también desde los gobiernos locales llamar la atención de la autoridad nacional para poder darle una respuesta clara, contundente a la población de que el Estado peruano está en guerra contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Nosotros hemos en un momento pedido también la incorporación en la estrategia de seguridad ciudadana de las Fuerzas Armadas para poder participar como contención, no para duplicar funciones de la Policía Nacional del Perú, porque por mandato constitucional, como lo establece el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, son los que tienen el control del orden interno, quienes garantizan, mantienen y restablecen el control del orden interno, y de eso nadie lo duda, para hacer control de identidad, especialmente en las zonas más calientes de mayor tasa de criminalidad, según el mapa del delito en el país, donde a veces la policía es insuficiente y necesita la participación como contención de las Fuerzas Armadas para hacer, con esa sola medida de control de identidad, pedir DNI para saber si tiene antecedentes, si tiene requisitorias, pero hacerle preguntas tan sencillas como a dónde va, a quién va a visitar, qué tipo se va a quedar, qué hace por ahí. Con esa sola medida disuasiva vamos a tener resultados importantes, pero hay que tener ya, digamos, la predisposición y la voluntad política desde el gobierno nacional para que de forma transversal el resultado sea a nivel país. Porque nosotros podemos hacer esfuerzos, desde Los Olivos estamos haciendo esfuerzos, pero son insuficientes. Al día 261 tenemos más de 420 presuntos delincuentes retenidos bajo la ley del arresto ciudadano y flagrancia. ¿Qué pasa con ellos que retenemos y luego lo detiene la Policía Nacional? El 98% de estas delincuentes o presuntos delincuentes en 48 horas nuevamente están en las calles cometiendo más delitos, sembrando zozobra, sembrando más terror. El trabajo nuestro y de la policía queda en saco roto porque el periodo de investigación en delitos de flagrancia es muy corto, 48 horas es demasiado corto. Necesitamos por lo menos ampliar a una semana, 2 semanas, para que el fiscal genere una carpeta fiscal contundente y solicitar la detención preliminar. Muy bien, entonces hay que hacer algo. Usted parte con la premisa de que hay que hacer algo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, y es verdad, porque cuando uno camina por la calle y encuentra a un sereno, se siente un poco más resguardado, un policía más resguardado, de repente se encuentra un militar más resguardado. Si te roban algo y encuentras, no sé, estás corriendo y encuentras a un militar, de repente te puede ayudar, o de repente el choro ya no te roba porque está viendo que hay una presencia contundente militar sereno o la Policía Nacional. Pero usted ha planteado algo más fuerte. Después de la pausa comercial regresamos con Luis Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos, que también tiene zonas rojas en el mapa de criminalidad de nuestro país, para que nos cuente qué cambios quiere en la legislación. No se mueva, regresamos en Exitosa. Seguimos nuestra conversación con Luis Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos, y él tiene una propuesta que levanta su voz para ser escuchado. ¿Qué es lo que usted le está pidiendo al Ejecutivo que para parar esta de verdad especie de torbellino criminal que nos está aplastando a todos? Hay que llamar las cosas por su término y en su real dimensión. Lo que hemos vivido en San Juan de Lurigancho estos días es terrorismo urbano y así hay que tratarlo.
Y por eso que yo, justamente el día de hoy, que tengo también una audiencia para presentar dos proyectos, sustentar dos proyectos en la Comisión de Defensa, voy a hablar sobre un proyecto de ley que estamos, ya que lo hemos elaborado, y que como congresista también lo voy a llevar el día de hoy para que uno de los congresistas lo pueda hacer suyo y también lo pueda sustentar, que es justamente equiparar a las acciones de las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, porque en este momento están sembrando el terror, están sembrando el caos, están sembrando mucho temor en la población, y eso es nuestra realidad. Por lo tanto, necesitamos severizar las penas de estas organizaciones, por lo menos con penas privativas de la libertad no menor de 20 años, y si hay agravantes como extorsión, como sicariato, como secuestro, deberían por lo menos recibir no menos de 25 años de prisión. Y si son reincidentes, ¿por qué no con la cadena perpetua? Esa es la situación normativa que se debe aplicar en esta situación real de violencia y que cada día se vuelve más exponencial en perjuicio de la paz y tranquilidad de todos los ciudadanos del país. ¿Usted está de acuerdo que salgan las Fuerzas Armadas para que se pueda vigilar, ayudar, hacer algo contra la criminalidad? Usted me ha mencionado que su distrito es muy golpeado también por este crimen organizado. En todo el país vivimos en este momento una ola delincuencial. En Los Olivos hay 3 zonas que son calientes, que de mayor tasa de criminalidad: Cerro Pacífico, Chavarría, Confraternía y Chillón. Allí no solamente necesito más policía, necesito también las Fuerzas Armadas para hacer este control territorial, que es justamente una medida disuasiva que tiene resultados. Pero eso tiene que ir de la mano también con reformas en el Código Penal y en el Código Procesal Penal respecto a estas posiciones de equiparar a las organizaciones criminales, que ahora son internacionales, porque está el Tren de Aragua, están los Hijos de Dios, está el Comando Bermelo, que son organizaciones muy violentas, a equipararlas como organizaciones terroristas, porque, repito, lo que hemos vivido en San Juan de Lurigancho y lo que vive Lima Norte es terrorismo urbano, y así tiene que ser tratado, porque está generando inestabilidad en la sociedad. En el Estado peruano está generando una grave perturbación de la tranquilidad de la población, y por lo tanto desde el gobierno central tenemos que declarar la guerra a la delincuencia y la criminalidad organizada, especialmente internacional, extranjera, con medidas claras, contundentes y con sanciones y con penas severas que deben ir hasta la cadena perpetua si es que hay reincidencia, ¿no? Sí, algo se debe hacer, porque esto que ha pasado en San Juan del Lurigancho en cualquier momento pasa, hoy día, mañana, dentro de unas horas, en cualquier distrito de Lima. Pero escuchemos qué es lo que nos dijo ya hace unas semanas el general Arriola, que es, Óscar Arriola es el general que está dedicado a hacer la investigación criminal en todo el país. Escuchemos, por favor, alcalde. Elevar las medidas de protección, de aislamiento de nuestros magistrados y los que tienen la necesidad de, la vocación de ser magistrados en cualquiera de los operadores de justicia, pues que sepan de que hay un enemigo común y hay un riesgo y un peligro, así como lo tenemos nosotros, todos los policías y los fiscales y los jueces, que tienen que adoptar sus medidas de seguridad también, pero hay que tener la energía, la valentía, el coraje para poder. Yo he sido testigo en una intervención en la Confederación Nacional Campesina, donde se encontró explosivos, guaracas, piedras, armas, armas no, sino armas, estas hechizas, para las protestas, entre comillas. Ha sido archivado el caso, y ese mismo día, fue puesto en libertad, y yo vi que se orinó, así, textualmente, se orinó, y lo puedo decir. ¿El fiscal, el juez? Sí, el fiscal. El fiscal. Entonces tuvo miedo, dijo, no, esto, y lo tengo documentado, ¿eh? No, esto no, porque salió y vio 2.000 personas que estaban gritando. Entonces, ¿qué es esto? Ahora, cuando yo le digo, no es la época oscura del terrorismo, ¿eh? Y ahí entran a tallar todos los actores responsables, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Recuerde usted, cuando en 1 mes y medio hubieron 27 asesinatos de cambistas, y hubo el secuestro de Luis Xochitl Plao, asesinaron al padre y se llevaron al hijo Eduardo Xochitl Beck, de Picasso Salinas, de Bracale Delgado, 100 secuestros en el año. ¿Y quiénes estaban? Los ex destructores, los ex chorrillanos formaron los injertos del Fundo Queto. Yo estuve ahí
era un capitán y trabajaba en la división de secuestros. Y ahí se dieron unas normas y se dieron dineros para gastos en inteligencia, se reforzó la investigación criminal también la prevención. Pero los intentos que se hacen ahora más son las críticas que se reciben. Entonces, acá hubo la ley del terrorismo agravado. Me acuerdo clarito, 895, y salió el 5 de mayo de 1998, 5 días después del secuestro de Hochschild. Me acuerdo clarito, yo estuve ahí. Y ahí decía, el que porta armas de guerra, ¿sí?, y comete delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, el patrimonio, en una organización, cadena perpetua. Listo. Bueno, lo que nos dijo aquí el general Arriola es que primero los fiscales lamentablemente se orinaban de miedo. Y segundo, que hay una ley que se llama terrorismo agravado. Nos dijo que está vigente. Es decir, cualquiera que porta arma de guerra. ¿Por qué? A raíz de lo que habían encontrado en los búnkers. En los búnkers esto de Punta Hermosa y todo lo que tenía que ver con el maldito Cris. Y estas granadas tienen que ser de guerra, ¿no? Entonces ya con el terrorismo agravado se iban cadena perpetua. Tenemos las leyes. ¿Qué pasa? Hay que aplicarlas, pero también hay que dictar normas. Hay un decreto ley, el decreto ley 25475, ley que penaliza los actos terroristas y los procedimientos de investigación, de instrucción y de juicio. Esa es la que nosotros estamos pidiendo modificar, agregar un artículo 1A para poder definir lo que es organización criminal comparado con organización terrorista y poder tipificar los casos agravantes, como porque de extorsión, aquí, de sicariato, de secuestro, como actos terroristas y como agravantes para poder recibir sanciones, penas muy severas, alcalde, de más de 25 años. Él claramente, ¿no?, ha separado el tema de los injertos, el tema de los secuestros, obviamente que no era el terrorismo tradicional de Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que los jueces, el Poder Judicial, no está imponiendo las penas más gravosas. Por eso, primero, reformulemos nuestra normativa, digamos, penal y nuestro Código Procesal Penal para que darle todas las herramientas a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que investigue y luego no haya ningún tipo de excusa para decirnos luego que porque el periodo de investigación es tan corto, no se pudo completar la carpeta fiscal y no se solicitó la detención preliminar. Démosle las herramientas y también exigir, hacer presión social desde nuestro espacio, nosotros desde la municipalidad, como autoridades locales, como presidente de la Comisión del CODICE en el distrito, estamos haciendo una serie de acciones como el que estamos haciendo aquí, llamando la atención a nuestras autoridades nacionales y a todos los actores que tengan que ver con Administración de Justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, también sintonizar en el mismo sentido, en el mismo horizonte de lo que queremos todos, devolverle la paz y tranquilidad a todos nuestros ciudadanos, especialmente a ese 99% de la población que vive del día a día de su trabajo y que están siendo violentados sus derechos fundamentales al trabajo, a reunión, a tránsito, a todo, a la vida. Están siendo vulnerados en todo el sentido de la palabra y por eso que la estrategia de seguridad ciudadana tiene que ser siempre pensado, priorizando la defensa de los derechos humanos del ciudadano de a pie y no de los delincuentes. Con eso no quiero decir que no tengan derechos humanos, todos tenemos derechos humanos, pero la estrategia de seguridad ciudadana tiene que empezar primero priorizando la defensa de los derechos humanos del ciudadano, del que hace el bien, del taxista, del ama de casa, del comerciante ambulante, de ellos que en este momento están siendo extorsionados con el gota a gota y necesitamos darle una respuesta clara y contundente desde el Estado de que nuestro Estado está en guerra contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Eso es endureciendo las normas y también que los actores, desde los gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno nacional y los que administran justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, hagan su trabajo y darle ese mensaje de esperanza que sí podemos lograr la paz y tranquilidad de nuestro país. Entonces, ampliación del periodo de investigación, eso lo está pidiendo la policía y usted ya lo plasmó en un proyecto de ley y además lo que estaba escuchando yo al general Arriola es a los que los encuentra con arma de guerra. Su proyecto de ley
hace la distinción de arma de guerra o no, porque a mí me pueden matar con una pistola que no es de arma de guerra, ¿no? Sí, por supuesto, pero más que eso, es decir, se está tipificando que la extorsión, que el sicariato, que, todo lo que hace las comisiones de delitos de las organizaciones criminales sean equiparadas como organización terrorista, es decir, como actos terroristas para que reciban la máxima sanción y si son reincidentes con la cadena perpetua, ¿no? Sea con arma de guerra o no. Por supuesto, sea con arma de guerra o no, solamente si hace extorsión, si hace sicariato, obviamente, tienen que recibir la máxima sanción, porque no hay otro camino. Es decir, tenemos que darle la respuesta clara y contundente, porque no estamos ante simples delincuentes, estamos ante organizaciones criminales de alcance internacional que tienen sus propios recursos logísticos importantes de gran magnitud, que en algunas zonas del país ya ha superado a la logística de la policía. Por eso que es importante incorporar también a las Fuerzas Armadas. Y ahí hago un llamado a la policía y a las Fuerzas Armadas a dejar de lado celos profesionales o de quién puede liderar. Aquí no importa quién pueda liderar. Bajo mandato constitucional, la Policía Nacional es quien tiene el control del orden interno, pero las Fuerzas Armadas también pueden participar en un régimen de excepción, en una declaratoria de emergencia, porque así también lo establece el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Lo que yo estoy hablando está dentro del marco constitucional. Lo más importante es ver cómo potenciamos nuestra estrategia de seguridad ciudadana, incorporando a las Fuerzas Armadas, a la policía y al serenazgo también, porque también el artículo 197 de la Constitución establece que los gobiernos locales, a través de su serenazgo, deben brindar seguridad ciudadana con apoyo de la Policía Nacional del Perú. Es decir, aquí no importa quién lo pueda liderar, lo más importante es que todos pensemos en que tenemos que trabajar articuladamente para buscar la paz y tranquilidad, especialmente de las poblaciones indefensas que en este momento están siendo violentadas sus derechos fundamentales que por mandato constitucional lo tiene que proteger el Estado peruano y no lo está haciendo en este momento. Y ahora, yéndonos a Los Olivos en sí, usted está cumpliendo sus promesas, ha hecho algo por la seguridad ciudadana, no tiene dinero. ¿Cómo está, pues, en el llano Los Olivos? Nosotros desde el primer día, yo me planteé que yo no me voy a quejar, yo planteo soluciones. Nosotros al día 261 de nuestra gestión tenemos 420 presuntos delincuentes retenidos bajo la ley del arresto ciudadano en flagrancia. Es algo innovador que me gustaría que también repliquen otras municipalidades, porque te da dos mensajes, uno de orden y de liderazgo en la lucha frontal contra la delincuencia en el distrito. Pero y segundo, ya lo soltaron, ¿no? Y segundo, una base de datos digital desde la municipalidad, no de la comisaría, desde la municipalidad, desde el serenazgo, para que nuestros ciudadanos víctimas de delito puedan recurrir a esta información, poder identificar al delincuente y contribuir con la investigación. Ese es un buen dato. Segundo, nosotros tenemos 350 serenos. A fin de año vamos a terminar con 400 serenos. Tenemos 30 camionetas, 20 motos. Pero como te digo, todos los esfuerzos que podamos hacer, tenemos más de 600 cámaras de vigilancia, tenemos recursos tecnológicos, pero considero, a pesar de esos buenos esfuerzos que estamos haciendo, va a seguir siendo insuficiente si es que no hay un liderazgo y voluntad política de la máxima autoridad en dar una política clara, contundente y severa contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias y ojalá que en realidad cuando ustedes hagan estos arrestos ciudadanos que después no sean soltados por el aparato judicial y que se puedan hacer todos estos atestados pues bien fundamentados con las pruebas correspondientes para que no regresen a delinquir. Muchas gracias, alcalde Luis Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos. Gracias por estar en Exitosa.